Daniel, buenas tardes. Gracias por estar aquí en este espacio de campeones. ¿Qué haces, Lonchi? Un placer, enorme, gigante, en serio. Me saqué el auricular porque te cuento, estuvimos 1 hora 45 con el Pincho Castellano y entonces tuve que agregar la otra parte del teléfono para poder aguantar bien la batería, ¿no? Así que por ese motivo no tengo el auricular. Esto es porque el pincho sabe quedarse sentado mucho tiempo, quieto, moviéndose ahí, le da el volante, entonces tiene más que yo, por lo menos. Que No, seguro que al rato aparte, ya quiere caminar, ¿viste? aparte Daniel, viste, con su ritmo de campo, hombre del interior y con las anécdotas, un hombre que vio mucho con Fangio, muchas historias, bueno, y Ah, mucha sabiduría de esa gente del interior. Daniel, para mí en lo personal es un honor tenerte, sinceramente. Hemos hablado en alguna transmisión del Dakar, cuando se largó la primera vez en Perú, te llamamos, contaste la historia de San Martín, de la bandera, y para mí en lo personal es un honor poder tenerte. Sé que estás con mucho trabajo y quiero agradecerte este tiempo para estar con nosotros aquí con campeones. no, un enorme placer, la verdad para mí es un lujo, así que te agradezco yo a vos, en serio. Muchas gracias. Para hacer una introducción cortita, porque es muy larga y muy amplia su historia, Daniel Balmaceda es periodista recibido en la UCA, editor de la revista Noticias, Newsweek, del Gráfico, creó el periódico de la historia, un material para los colegios secundarios, miembro titular y vitalicio de la Sociedad Argentina de Historiadores, publicó 8 libros, es editor del diario La Nación. Esto como un pequeño resumen, no sé si querés agregar algo más vos, Daniel. No, dijiste todo y dijiste muy bien. Bueno, Daniel, estamos en la semana de mayo eh, y quería consultarte al comienzo cómo fueron los caminos en la época de la Revolución de Mayo, de la Independencia. ¿Cómo eran los caminos de nuestra patria en aquella época? Yo creo que la palabra caminos le queda un poco grande. Eran realmente un desastre. Vos sabés que las propias calles de Buenos Aires eran de barro. A vos te agarraba una lluvia en la ciudad de Buenos Aires y ya se te complicaba transitar. De hecho, se armó en una época una especie de microcentro colocando troncos a 2 cuadras de lo que es hoy la Plaza de Mayo, alrededor de 2 cuadras, para que las carretas no se metieran y con sus ruedas grandes complicaran más ese barro. Pero increíble, porque en aquella época, ya me voy mucho más atrás en el tiempo, hacia 1623-24, tuvimos la primera multa de tránsito. Resulta que un caballo mal estacionado sería, Ah, porque bueno, resulta que había un gobernador que había prohibido que la gente dejara los caballos en las esquinas, porque en general tapaban el tránsito, eran calles muy angostas, y además porque llenaban de bosta la esquina. claro. Entonces, medio ya todos se habían acostumbrado, pero cayó de Luján un hombre que no sabía nada, dejó su caballo en la esquina, un hombre que, recordemos, tenía 9 hijas mujeres, ya seguro que quería venir a la pulpería un rato. Bueno, la cuestión es que las pulperías estaban en las esquinas, dejó el caballo ahí y pasó el gobernador y ordenó que se lo llevaran. Y se lo llevaron al fuerte, donde está la Casa Rosada, y Ajá. tuvo que la multa era de 2 gallinas, y recién cuando entregó, que tenía que conseguirlas, cuando entregó las 2 gallinas, como para pagar el acarreo, bueno, ahí le devolvieron su caballo a este señor. Bueno, aquellos caminos, volviendo a lo que vos me habías dicho, eran complicados y por lo general estaba en la forma rápida de viajar, que era el camino de postas a caballo, la forma más o menos, que eran algún tipo de carruaje, que llegaba hasta Rosario, que llegaba hasta la ciudad de Córdoba, y no mucho más que eso, porque después los caminos se complicaban, y las carretas que tiraban parejo, ¿no? Pero carretas de bueyes que te diría que si corrías un poco, ibas un poco más a más ritmo, ¿no? Porque las carretas de bueyes eran realmente lentas, lo que tenían la ventaja era que sin duda podían alcanzar grandes trechos. El caballo fue aquel fue el primer cepo que hubo en la ciudad de Buenos Aires. Hoy te acarrean el auto, en aquel momento le acarrearon el caballo, ¿no? Hasta que no pagó, no se lo devolvieron. Exactamente, exactamente, la carreo 2 gallinas.
Daniel, ¿y cómo era el transporte por bueyes? Era como los camiones de carga hoy, ¿no? Era lento, pero era que llevaba mucha carga. La carreta de ruedas grandes, esa, de gran diámetro, eran el transporte de carga, era justamente tránsito pesado, digamos. Y en general era lo que más había, porque salvo movimientos de gente, que había, también vos si por ejemplo querías irte a Tucumán, tenías que esperar una vez por semana y buen tiempo, además de que buen tiempo, necesitabas buen tiempo en todo el camino, por donde te agarraba una lluvia, te frenabas ahí en el medio seguramente de alguna posta, dormías un par de días ahí hasta que mejoraba, así que viajar era bastante complejo. En cambio las carretas aguantaban y marchaban lento pero seguro. Y las postas son las ciudades que hoy tenemos en la Argentina, cuando uno va en la ruta y cada 40 kilómetros, especialmente la Pampa Húmeda, se encuentra una ciudad. ¿Esas eran las postas? Esas las postas eran las clásicas. Vos acá cuando salías de Buenos Aires tenías una posta, la primera posta era en lo que hoy sería Cabildo y Pampa. Para que se entienda, cuando ibas para el norte parabas en Cabildo y Pampa. Otra posta era por el lado de Caballito, ¿no? Así eran las primeras paradas. Y así tenías todo el tiempo, ibas parando. Luján, por supuesto, era un clásico. En Chacarita también había una posta. En Morón, Arrecifes, bueno, ya empezás a recordar las ciudades y te das cuenta que las ciudades se iban formando a medida que una posta generaba un poco de comercio alrededor y entonces se iba formando un pequeño pueblo que después se convirtieron en grandes ciudades. Vos sabés que en gran parte de los Leñani están en Villa Devoto, y el bar alemán, hay fotos que era una posta el bar alemán. O sea, camino a San Martín, era la ruta 8, lo que es Avenida San Martín, y eso era una posta también. Exacto, al pueblo de San Martín, exactamente. Que justamente por allí pasó Rosas. Rosas fue de ida para Caseros, a la batalla de Caseros, pasó por ahí y a la vuelta un poco más rápido porque se estaba complicando, pero sí se sabe que hizo ese camino. Que seguramente lo debes conocer. Estuve una vez en el Museo de Dolores y es impresionante ver las carretas. Uno ahí toma dimensión de lo que eran las ruedas de las carretas, el tamaño. Claro, después uno cuando cruza de vuelta el río Salado y ve lo que tenían que cruzar, había que pasar del lado digamos, de la barbarie, digamos. Eh, Justamente Dolores es el primer pueblo patrio y uno toma dimensión de lo que eran las distancias y los recorridos y lo que había que cruzar para ir avanzando, ¿no? Eran viajes muy lentos. En Luján también tenés algunas carretas en el Museo de Luján de transporte y llaman la atención porque realmente con esas cosas, ¿viste? Con esos tientos o esos cueros de vaca se llegaban hasta Mendoza. Y todo el comercio del río, del Virreinato Río de la Plata funcionaba gracias a los boyeros, ¿no? A esos hombres que te recorrían el país como ahora el camionero. Daniel, una cosa que realmente yo no lo dije al comienzo, que admiro mucho, es cómo siempre en cada una de las historias pones en tiempo, en espacio, las circunstancias del momento, cada hecho, porque una cosa es ver la historia desde acá y otra cosa en el momento, ¿no? Y todo el contexto que vos le das a cada una de las historias es para darle el valor que tiene a cada una de las circunstancias y lo que significó ir avanzando en el tiempo, ¿no? Sí, exacto, porque uno toma dimensión, entendés un poco más el programa, ¿no? Y si yo te digo, no, bueno, las postas eran tal y tal, pero entender claramente cómo funcionaban. Vos llegabas a una posta y ¿qué te esperaba? Una ollita, siempre estaba en el fuego con locro. Sí o sí, ¿eh? Vos llegabas, podía haber, no sé, vino, pero el locro te estaba esperando y mate, locro y mate. Eso tenías en cada posta. Bueno, ir teniendo noción de cómo era esa vida, ¿no? El rutero sabe de qué estamos hablando, ¿no? Esa vida tan especial de saber que hoy arrancás acá y en varios días estás en la otra punta aceptando un nuevo desafío, ¿no? Una nueva aventura.
Es decir, la gente salía y en la posta, lo que vos decías, estaba el locro, el mate. ¿Qué encontraban en esas postas, Daniel? Bueno, por supuesto, caballos para cambiar, en el caso de los que iban a caballo, también para todos los coches, y bueyes también, siempre se cambiaban, comían algo, y si no podían avanzar, tenían un catre a donde tirarse. Ujú. Por lo general, no quería estar poco tiempo, porque la idea era llegar lo más rápido posible al destino, ¿no? Nos pasa a todos, pero insisto con que los caminos eran muy traicioneros y viajar de noche tampoco era algo muy recomendable en determinadas zonas. Ya más al norte, la noche se ponía un poco más densa en el tema de la seguridad, ¿no? Ajá, pasando el río Salado ya era, los malones era un riesgo. Bueno, y ni hablar, claro, para el sur, también era una complicación enorme. De hecho, justamente cuando los malones atacaban y cruzaban el Salado, como ha ocurrido en varias oportunidades, y ¿viste? Se pasaban de la frontera y la cosa se ponía mucho más complicada de lo que uno imaginaba. Por eso el límite del Salado siempre fue una marca muy determinante. Y de hecho, Álzaga, uno de los descendientes de Álzaga, había comprado todas esas tierras y justamente quería llenar de puentes toda esa zona. Mira, te vas a enojar porque te voy a sacar del 1800 y te voy a meter No, en dale, una dale, dale, dale. época mucho más reciente. Pero vos sabés que, vos decís el Salado, para ir a Mar del Plata, hacia 1915, nadie iba solo. Solo un loco fue solo, que era Anasagasti, que en 1910 se fue, en 1910, desde Buenos Aires hasta Mar del Plata y tardó 17 horas, ¿no? Y cuando nos enteramos, los argentinos, de que había tardado 17 horas en llegar a Mar del Plata, parecía que el tipo iba volando. No se podía creer cómo podía haber hecho ese trayecto en 17 horas. ¿Por qué? Porque no había ruta, no había camino, no había nada. ¿Cómo se hacía en aquel tiempo? Se hacían caravanas, por ejemplo. Se juntaban alrededor de lo que es hoy el Monumento a los Españoles, ¿no? El Automóvil Club llamaba a todos sus socios, vengan y que vamos a ir para Mar del Plata. Y entonces largaban en caravana y adelante iba el vaquiano, el tipo del Automóvil Club que conocía el camino, y todos atrás. Así, aparte si había algún desperfecto mecánico, inmediatamente todos colaboraban, sobre todo los mecánicos del Automóvil Club. El Touring Club también hacía lo mismo. Entonces, vos en general viajabas como un poco más protegido, pero había partes en las que tenías que estar en balsa. Y hacia, te diría, 1923-24, estos dos clubes comenzaron a poner carteles en los caminos para que el que fuera supiera, acá es donde tengo que doblar, acá tengo que ir para Croto, para lo de Croto, listo, acá doblo para la izquierda. Y así se iban guiando por esos carteles, que justamente hay que dar un gran valor a esos clubes que fueron los que fomentaban la utilización del automóvil para excursiones, para paseos, y que bueno, cumplían las funciones de vialidad en todo caso. ¿Y qué tardaba, por ejemplo, allá, lo que vos decís, por el 1910, qué se tardaba un viaje en auto a Córdoba, por ejemplo? Y a Córdoba tardabas, para empezar, a Córdoba no ibas en un solo día. En general, lo que hacías era viajar a Rosario, en Rosario probablemente te agarraba la noche y después al otro día seguías. De manejo puro a Córdoba y podrías tardar unas 20 horas. Unas 20 Eso sí. horas. Unas 20 horas. ¿Y las rutas Corriendo. actuales son los caminos que se usaban en la época de la carreta? Por lo ¿Los mismos general, senderos? sí, por lo general todos esos caminos, inclusive toda la zona de Córdoba, San Luis, etcétera, que fueron caminos hechos por los jesuitas, se mantuvieron hasta hoy, se convirtieron en las rutas principales. De hecho, déjame otra vez mandarte para Mar del Plata, pero el primero que viajó a Mar del Plata, ahora que pienso, fue Garay. Juan de Garay, fundador de Buenos Aires, hizo una expedición al sur a ver qué había y llegó hasta Mar del Plata. Y cuando llegó a Mar del Plata, le escribió escribió a España, funcionario de España, diciéndole que había llegado a una costa galana. Le decía, esto es una costa galana, una costa agradable. Bueno,
ahora sabemos de dónde nos viene determinado nombre, ¿no? Sin querer Ajá. pasar tantos avisos. Pero Garay, en 1581 fue el primero que hizo lo que hoy diríamos la Ruta 2. Ahí pregunta Leonardo si hacia el norte estaba el Camino Real, si es verdad esto. Exacto, bueno, el camino real era el camino principal, era era el camino que había que tomar. Justamente los vaquianos por ahí se escapaban del camino real, pero siempre, siempre se tomaba ese, o se iba por atrás de las tierras entregadas. Pues es que las tierras eran de una legua. Cuando llegó Garay con sus vecinos, con los pobladores, les entregó a todos una legua de tierra desde Retiro hasta San Fernando, ¿no? A algunos le tocó cerca, a otros no tanto. Bueno, y al fondo de la legua había otro camino, ¿no? El camino del fondo de la legua, que era El otro de fondo los de la legua. clásicos. Exactamente, ese era otro de los clásicos caminos. Fíjate que el nombre se mantuvo en algunos casos, pero el principal de todos siempre, siempre fue el camino real, desde ya. ¿Qué es lo que más te preguntan, Daniel, normalmente? La gente cuando te cruza, ¿qué es lo que más te pregunta? Bueno, hoy me parece que justo estaba pensando eso, pero increíble, ¿no? La conexión, porque casi te diría que es muy común que me pregunten algo que no tiene que ver con la historia, precisamente, sino con una frase. Con la frase, a cada chancho le llega su San Martín. Es algo que me lo preguntan siempre, y que siempre contesto, pero parece que sí, que todavía no alcancé mucho público, que es que el festejo de San Martín de Tours, que es en noviembre, en Europa se solía matar un chancho para empezar a juntar, porque se les venía el frío, para empezar a juntar embutidos, a hacer algunas salchichas. Quiere decir que a todos alguna vez nos va a tocar, bueno, que a cada chancho le llega a su San Martín. Que le llega la fecha de San Martín. Daniel, vos sabés que uno de los puntos más lindos que tiene la historia del automovilismo argentino es la Buenos Aires-Caracas, conocida como la Vuelta de la América del Sur, en 1948. Hay varios libros, hay uno que escribió un hombre de Junín, se llama Aldo Riera, después lo ayudó a mi padre con el libro que escribió mi padre, un hombre fanático aparte de Eusebio Marcilla, uno aprende mucho leyendo ese libro, y es impresionante tratar de uno ubicarse en la época, ¿no? Lo que fue esa carrera, una locura realmente, ¿no? Sí, 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 fue una locura. Era una época en la que todo se quería hacer grande, espectacular, como que uno quería batir récords de espectacularidad. Y entonces se generaban esas carreras que, claro, hay que tener en cuenta un detalle. Se las estaban proponiendo a todos esos locos que decían, esto lo puedo hacer, yo me mando, yo lo hago. O sea, eran desafíos, y los desafíos para el automovilista, y bueno, está mandado a hacer. Entonces, no se tomaba dimensión realmente de lo que estaban generando. O sea, Buenos Aires, Caracas, es algo que decís, se puede, ¿a quién le entró? O sea, ¿cómo hicieron para reunir un montón de gente que dijera, esta es la gran carrera? Y ahí estaban los locos corriéndola, ¿no? Aparte, Daniel, por eso la admiración y lo que eran referentes, ídolos absolutos, porque hacían algo imposible para el resto, ¿no? Es como que era algo, como era la luna en esos momentos, ¿no? Era exactamente algo totalmente fuera de lugar. De hecho, si vos revisás los diarios de la época, eran temas de tapa. La carrera, pero no temas de tapa, viste, No, abajo, en la la tapa parte de completa. abajo, tapa de arriba, porque se seguía como si fuera un reality, más o menos. Tal Y, cual. hay que reconocerle ahí a la del 37, a la de turismo carretera del 37, la primera, el Gran Premio Nacional del 37, que pasó por 14 provincias. O sea, que, también, o sea, que uno se daba cuenta que estos hombres se le animaban a todo, porque salieron, en ese caso salieron, bueno, de lo que hoy sería Libertador y Monroe, terminaron llegando a Formosa y bajando hasta Bahía Blanca para terminar en La Plata. O sea, imagínate lo que fue eso. Entonces estos tipos no podían pedirle menos
que jugársela en este tipo de competencia. Y bueno, y ahí estaban los locos, los Galvez, ¿no? Bueno, el hijo de Don Loreto y tantos otros, ¿no? Todos estos fenómenos que pues es que, vos fíjate qué curioso que siempre tipos como Newbery, Aarón Anchorena, ¿no? Se dedicaron, por ejemplo, a los globos aerostáticos, después a la aviación, y para ellos también, ¿viste? Los fierros eran parte del vértigo que necesitaban. Y eso es algo que creo que es muy difícil de explicar para los que no estamos sentados allí corriéndola, ¿no? Para ellos es eso, ¿viste? Yo pienso, vos te vas a acordar de la vuelta de la manzana, te vas a acordar de los gran premios de Córdoba, de Marimón en el deporte, de todos esos tipos que vivían arriba de un auto y ese circo divino que forman, que es admirable, ¿no? Pero digo, uno conoce un Traverso, conoce un par de locos, ¿no? Pero yo lo que no conozco es alguno que no sea loco. La realidad son aquí por herencia de aquellos primeros que se mandaron a esta locura. Recordemos que la primera carrera fue en 1901. La primera vez que se decidieron competir con automóviles, acá fue en 1901 y había un par de conocidos, ¿no? Porque, por ejemplo, de Juan Casaulet, de Marcelo T. Alvear, presidente de la Nación, 33 años y fanático de los fierros, fierrero, deportista, dandy. Aarón Lorena también participó de esa carrera, ¿no? Aquella primera carrera que en realidad era la segunda, porque la primera fue el 16 de noviembre de 1901. En la primera no hubo competidores, no se anotaron. No se anotó nadie. No se anotó nadie. Y quedó como vacía. En la segunda carrera eran estos 7, la mayoría con el locomóvil, Salgado con un auto propio y un Rochester que lo tenía Casaulet. Casaulet manejó un Rochester y de hecho ganó esa carrera de 1,5 kilómetros, ¿no? Iba ganando Marcelo T, pero en la única curva que tenían que tomar se le rompió el auto y llegó igual a duras penas. Pero ahí ganó una cigarrera, Casaulet, que está en Balcarce, que está en el museo, y que la donó Federico Kirgus, que yo calculo que muchos saben que es un prócer del periodismo y un conocedor de estos temas grandioso, ¿no? Muchísimo. Y de la Recoleta Tigre, ahí preguntan, ¿fue como la primera carrera larga que se hizo? Exactamente. Digamos, ahí pasamos de 1901 a lo que era un tramo ya no de pista, sino que salías a andar. Pero por otro era el hipódromo, ¿no? Al principio usaban los hipódromos, ¿no? Esas que mencionamos fueron el hipódromo argentino, en Palermo. También hubo carreras en el hipódromo nacional, que era el hipódromo nacional estaba en donde hoy está la cancha de River, también muchos en el de San Martín. ¿Por qué? Te explico por qué es esto. O sea, lo habitual, a partir de Longchamps en París, del hipódromo de Longchamps en París, lo habitual era que cualquier competición se hicieran en los hipódromos. Correcto. Entonces, inclusive, en un momento, se hizo hasta una carrera de aviones en un hipódromo. Porque lo que pensaban era que esa era la pista. Después, si iban caballos, sulkis, aviones, autos, bicicletas. Bueno, en San Martín, y otra vinculación con los hipódromos es la siguiente. Fíjate cómo es. Vos hoy sabés que los hipódromos empiezan una carrera, 2, 3, 4, 10, la 12, la octava, etc. Bueno, para aquella época se combinaban, de hecho en la de 1901 se combinaban, porque la primera dije que fue fallida, la segunda fue una carrera de autos, la tercera una carrera de caballos, ¿no? Bueno, y después vino otro de autos, o sea, se combinaban como diciendo, son gente que corre, ¿no? Correcto. Bueno, y en estos hipódromos que vos decís, se corría, por ejemplo, había vueltas de automóviles, había vueltas de motocicletas,
de bicicletas, de motos con sidecar. La moto con sidecar eran también una competencia muy atractiva hacia 1913, 1914. En aquella época era otra de los grandes atractivos. Y entonces un día se les ocurrió salir, para imitar a lo que estaban haciendo los franceses, salir de los hipódromos, de las pistas seguras, de las pistas conocidas y empezar a transitar estos recorridos fascinantes. Bueno, primero a Tigre y ahí le encontraron todos el gustito y cada vez se fueron un poco más lejos. Daniel, al principio del siglo XX, las carreras eran carreras de cajetillas, porque eran los que habían traído un auto que valía una fortuna, y era mostrarse a cada uno con lo que traía de distintas partes, o de Estados Unidos o de Europa. O de Estados Unidos o de Europa. Los viajes eran en barco, en el barco te traías los autos. De hecho, bueno, el padre de Gastón Perkins sí. se traía un auto recién comprado en Francia, creo que era en Francia, se traía un 0 kilómetro, y en el viaje conoció a una chica y se enamoró, una argentina, y cuando llegó vendió el auto para comprarle el anillo de compromiso. Digo, no sé si vos querés vender tu auto para quedar bien con tu mujer. Bueno, eso hizo el padre de Gastón. O sea, son los papás de Gastón Perkins. Exactamente, sí, los viejos de Gastón Perkins. Bueno, entonces, como decís, se traían los autos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Aarón Anchorena andaba con un Panhard que acá todo el mundo lo miraba fascinado, porque obviamente ya era una estética completamente distinta. Igual los primeros autos, y te diría que eran como coches de caballos, que ni siquiera tenían volante, que tenían un manubrio y que tenían pescante. Es decir, vos te sentabas en el pescante, movías el manubrio y en vez de mover, de que anduvieran caballos, andaba un motor. Así, en la primera competencia, eran de ese estilo, era todo así. Eran a vapor, de hecho el primero que vino lo trajo Dalmiro Varela Castex, Cacerola Castex, que era de vapor en 1895, y después Guillermo Figling trajo naftero en 1897 ya. O sea, ya otro estilo, vapor y nafta. Y Sí, sí. déjame, porque es buenísima, Figling es buenísima porque el tipo salió a dar una vuelta a probar y pasó por la casa de un amigo, esto lo contó él, pasó por la casa de un amigo y el amigo lo vio desde arriba que venía y bajó, y cuando bajó ya no estaba, subió y se fue. Cuando volvió arriba, lo vio otra vez pasar, haciéndolo así, y bajó y otra vez no estaba. La cuestión es que todavía no sabía cómo frenarlo, y la única manera que lo pudo frenar es cuando se le acabó el combustible, ¿no? La benzina. Le metían benzina para que anduviera, y por fin paró. El segundo Guillermo fue con sus hijos a Palermo. Él vivía en lo que soy Hipólito Yrigoyen y Piedras. Y se fue por Carlos Pellegrini, ¿no? Le digo los nombres actuales para que se entienda un poco mejor. Y en Carlos Pellegrini uno de los hijos iba en bicicleta adelante. Imagínate, había dos autos. Claro, sí, uno de los bicicleta adelante diciéndole a la gente que se corriera. Y atrás venía el viejo, que ya sabemos que los frenos no era su especialidad. Bueno, la cuestión es que cuando pasan por la calle Lavalle y Pellegrini, un grandote que venía consumiendo bastante alcohol, dijo, a mí no me va a asustar ningún auto, ninguna cosa. Y se quedó ahí en la vereda y nadie le importó. Pero cuando se acercó el auto, se plantó adelante como diciendo, mirá cómo te atajo, y bueno, no lo atajó. No lo atajó. Y bueno, no lo atajó. Quedó ahí herido, cayó un policía que no sabía si tenía que multarlo al peatón o al que lo había atropellado, no se sabía qué hacer. Bueno, el farmacéutico, que había un farmacéutico ahí, le dijo, yo lo voy a curar a este hombre, y Feiling le dio 10 pesos como una propina, y otro pensó, qué lástima que no me pisó a mí, porque 10 mangos estaba bueno.
ese fue el primer paseo a Palermo, y sobre él te quiero contar otra, porque fue el primero que quiso vender el auto usado, o sea, el primero que dijo, voy a vender mi auto, Claro. y encontró un actor español que se entusiasmó y dijo, a mí me gustaría tener un auto. Total, se lo lleva en el barquito. Y dice, bueno, dale, vamos a ir a dar una vuelta, vamos a probar. Y se fueron andando por Palermo, llegaron a Barranca de Belgrano, y en un momento querían subir la barranca y no le daba, ¿viste? No Con los daba. caballos de fuerza, no le daba. Bueno, lo intentaron varias veces y después la única manera que lograron subir es con los vecinos y el actor español, todos empujando mientras Fielding daba las indicaciones y bueno, no logró venderlo, ¿no? Falló, No lo convenció. no logró convencerlo. Se dice que el primer auto usado lo compró Amancio Alcorta, lo conocemos más por la calle, pero era un diplomático argentino y que fue el primero que se animó a comprar un auto usado aquí en nuestro país. Daniel, vos sabés que en 1937, bueno, como vos decías, comienza el turismo de carretera, que es la categoría más antigua, con más vieja del mundo. Porque el NASCAR comenzó en 1948, justo el año que estaba en Buenos Aires, Caracas. Ahora, había un compromiso por parte del Automóvil Club Argentino, que como un poco contabas vos recién, esto de armar las caravanas, había un compromiso para trazar los caminos, el desafío era, primero iban los autos de carrera, los turismos de carretera, y eso marcaba que se podía avanzar, se podía ir recorriendo y trazando nuevos caminos en el país. Exactamente, porque además de la competencia, que resultaba muy atractiva para los competidores y para el público, lo que estaban haciendo era poniendo la huella, marcando el camino, determinando, como si fueran exploradores, por dónde se podía andar y por dónde no se podía andar. Y viste, no eran fáciles esas cosas. En esa del 37, hubo uno llamado Murro, un piloto, que se perdió con el copiloto y estuvieron como 10 días sin que nadie supiera dónde estaba y los terminaron encontrando casi al borde de morir de hambre en Santiago del Estero. Es decir, eran carreras, no era fácil navegar en esos caminos en donde te tenías que manejar mucho por la intuición y por tratar de guiarte más que nada por el sol y con algún mapa. Era muy complicado. Y en esa carrera había un par de curiosidades. Primero fue una de las primeras, la del 37, que casi todos los autos, salvo uno, casi todos los autos eran techados. Y ya había habido muchos accidentes por autos, por coupé, por autos, inclusive había un par de descapotables que participaron, pero eso comenzó a mejorar un poco la seguridad de los pilotos, y también en esa del 37, dos viajaron con las mujeres. O sea, el copiloto fueron sus propias mujeres. Me acuerdo los números por la secuencia, que son en el 13 y el 26. Uno era Alegre era el 13, que viajaban con las mujeres. Y uno de La Pampa, que no puedo recordar cómo se llamaba, viajaba con radio. A mi hijo seguro se acordaría, si le pregunto, pero seguro se acordaría. Es pampeano, ¿viste? Es pampeano, exactamente, ¿cómo no lo vas a ver? Bueno, viajaba con radio el tipo, eran esas rarezas. Y vos sabés, ahí hay una historia divina. Ricardo Risati Sí. era uno de los grandes candidatos, y de hecho, en el primer tramo, que fue Buenos Aires, Rosario, Córdoba, en el primer tramo ganó tranquilo, iba con el número 17, no era el primero. De hecho, el uno, que era, creo que Cruz, era, me acuerdo porque el presidente de la Nación, que era Agustín P. Justo, le bajó la bandera al número uno. Al Indio Cruz. Indio Cruz. Bueno, vos sabés que Risati ganó la primera y después, ya por la altura de la Mesopotamia, volcó y quedó afuera de competencia. Y él no lo había dicho, en la primera etapa había ganado 1.800 mangos, que era un suave medio, estaba bien, estaba muy bien ganar 1.500 mangos para el primero, 1.200 para el segundo, pero él necesitaba ganar porque tenía a la mujer enferma. Tal cual. Y necesitaba juntar, o sea, él corría para pagarle a la mujer, entonces es verdad que se iba de mambo,
¿no? O sea, algo que cualquiera de los experimentados diría, ojo, ojo, siempre la frialdad, ¿no? Bueno, estaba al mango, y bueno, y quedó afuera de la competencia, y cuando quedó afuera, contó que lo que más le dolía era que no le podía pagar la operación a su mujer, y rápidamente saltaron un par de médicos diciendo, usted no se preocupe, nosotros la vamos a operar, y la operaron y la salvaron, ¿no? Él no ganó, pero ganó algo mucho más grande, por supuesto. De hecho, los Rizzati hoy ya la cuarta generación siguen corriendo, ¿no? Hoy está Caíto, Ricardo Rizzati, la cuarta generación Mirá, y siguen corriendo, ¿no? Los Rizzati de la Boulage. ¿Cuándo se cambió la mano? ¿Cuándo cambiaron de sentido? es genial. Vos sabés que, o sea, en un principio no había mano. Cada uno iba para donde iba, y hablo de la época de las carretas, de los carros, etc. En 1870, mucho antes de que llegaran los autos, empezó a haber alguna complicación por un par de carros que venían por la misma calle y que ninguno sabía bien para dónde tenía que ir, y terminaban chocando dos carros, ¿viste? Dos carros con un caballo medio viejo que chocaban. Entonces, el gobernador, que se llamaba Castro, en la época de Sarmiento, dijo, a partir de ahora, cada uno va por la derecha. Hay que respetar la derecha. Y se estableció una norma, en 1872, se estableció la norma de ir por la derecha. El tema es que el cochero siempre se sentaba a la derecha, era la costumbre, sentado a la derecha, con lo que quedaba muy lejos del otro coche cuando pasaban, y además con el látigo cuando castigaba para doblar, le pegaba a la gente que estaba en la vereda. Entonces, eso generaba muchos accidentes, y entonces se pasó a mejor vayamos a la izquierda. Y los carros empezaron a ir a la izquierda. Y cuando llegaron los automóviles, mantuvieron esa costumbre de ir hacia la izquierda, inclusive los autos que vos comprabas en Estados Unidos, les cambiabas el volante de lugar, y todos manejábamos acá a la inglesa. Hasta que de repente el mundo cambió y quedó Inglaterra, quedó Uruguay, quedó Argentina y dos o tres países en África. Todos los demás manejaban conservando la derecha, menos nosotros. Y cuando se hizo el puente que cruza a Brasil, el de Uruguayana, los brasileños ya manejaban conservando la derecha y nosotros a la inglesa. Y entonces cuando se hizo el puente, se puso a pensar, ¿y qué hacemos cuando lleguen a la mitad? Porque vienen, o sea, y hubo que hacer como si fuera un Scalectric, que cruzaran, digamos, que cada uno fuera para cada lado, en el medio del... Y entonces dijeron, no, acá hay que hacer algún cambio, hay que generar algún cambio. Y ahí comenzaron a pensar, esto es en 1844, a pensar, hay que cambiar de mano, hay que ir a la mano, además de que don Henry Ford ya estaba sacando a lo loco, claro, y todo volante a la izquierda. Entonces dijeron, no, hay que cambiar la mano. Y la primera idea fue el 5 de octubre, Día del Camino, ¿no? de 1944, pero la realidad es que nadie, o sea, dijeron, vamos a hacerlo el 5 de octubre, y después cada uno siguió por su vida y quedó ahí. Y entonces un ministro de Farrell ahí, el 2 de octubre, o sea, 3 días antes del 5 de octubre, sacó un decreto, el ministro era Pistarini, ¿no? Pistarini sacó un decreto diciendo que a partir del 10 de junio, del domingo 10 de junio, cambiaba la mano en la Argentina. Ese día firmó dos decretos, el de cambio de mano y el de que hay que hacer un aeropuerto en Ezeiza, ¿no? Pistarini. Ahí queda el ministro Pistarini. Ahí le viene el ministro Pistarini. Bueno, vos sabés que, claro, hubo muchos meses para prepararse para estos cambios, pero como siempre dejamos todo medio para el final. Pero hay que reconocer ahí otra vez el laburo de los clubes, el del Touring, el del automóvil, del ACA, mucho laburo, porque no solo hicieron todas esas flechitas de las calles que muchos conocemos, que vienen de esa época, porque muchas calles cambiaron de mano, aprovecharon en ese momento y las dieron vuelta, por esto de la confusión de la gente, y también hicieron unos stickers para pegar en el vidrio, en la luneta, donde le pedías a la gente que si me vas a pasar, pasame por la izquierda. O sea, la flecha tiraba a la izquierda y un cartel que te decía por allá, ¿no? Y empezaron a generar esa conciencia, y en mayo, esto era el domingo 10 de junio, en mayo decidieron habilitar la rotonda del Obelisco para que la gente practicara dar la vuelta al revés. Ajá. Sí. Estaban para el mismo lado, digamos, claro, manejando a la inglesa. ¿Dónde practicaba? Bueno, y entonces ese día fue increíble porque estaba lleno de autos probando cómo era, y les costaba,
y mucha gente en el obelisco y en los alrededores mirando como si fuera una carrera, Claro, cómo hacía el auto para ir al revés. Bueno, sí, sí. finalmente, el domingo 10 de junio, a las 5:55 de la mañana, se ordenó que todos los autos se detuvieran. Policía por todo Buenos Aires, por todas las ciudades, eran todo el país, ordenando detención. A partir de las 5:56 ningún auto se movía. A las 6 de la mañana, al revés todos, al revés, y empezaron a andar todos al revés. En un momento se discutió el subte y el tren, también los daban vuelta, pero no, quedaron al revés, quedaron a la inglesa, por eso siempre los vamos a ver a la inglesa, al subte y al tren, quedaron a la inglesa, no los cambiaron. Y a partir de allí, bueno, comenzaron a girar, pero también con una precaución. La primera semana en la ciudad solo podías ir a 20 kilómetros por hora, como cuando entras a un barrio privado, Correcto. 20 kilómetros. Si salías de la ciudad, 30 kilómetros, o sea, zona suburbana, 30 kilómetros por hora, máxima. Y si ya andabas por ruta, podías ir a 70. ¿No? Correcto. Podías ir a 70. Así que así fue, y ahí se cambió. Había, te digo, el mayor problema lo traían, por un lado, los peatones, que no terminaban de entender la Claro, cosa el y tema que de había mirar. mucho distraído. Y el otro problema lo tenían, increíblemente, los tranvías, los colectivos, porque la gente se bajaba al revés. Y entonces, a veces no tenían puerta estos tranvías como para bajar del lado correcto, y como tenían autos que les pasaban encima, lo necesitaban tener mucho más cuidado, pero a ellos sí les generó inconveniente. Después, accidentes hubo muy pocos, porque eran 20. Es más, te diría que la mayor cantidad de accidentes tuvieron que ver con peatones que pasaban corriendo, mirando para otro lado, Claro, que claro, la costumbre. y se tragaban un auto que venía tranquilo por el otro. Pero era muy divertido porque, por ejemplo, todas las publicidades tenían que ver con el cambio de mano. Entonces decía, por ejemplo, mañana 10 de junio, cambio de mano, pero usted va a seguir tomando Cinzano, ¿no? Eran todas cosas. ¡Qué vos! Alba que decía, Alba que siempre apoyó a las competiciones, ¿no? Alba que decía, mañana cambio de mano, pero siempre va a haber más de una mano si usa pintura Alba, ¿no? Mirá vos Decía, los tipos, cómo usaban todo, aprovecharon la situación, ¿no? que bueno, eso es muy interesante porque cuando vos mirás fotografías de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, de Mendoza, Santa Fe, Paraná, te das cuenta, no, esta es de antes del 45, cuando ves cómo manejan, te das cuenta, eso es uno de las grandes pistas que te dan a veces cuando la foto no está datada, ver de qué lado manejan. Aclaro algo, muchos autos tuvieron que cambiar el volante Claro, de lado, claro. y eso era también una ventaja para el mecánico que se hizo su primavera haciéndose laburo. Daniel, ¿por qué hace 60, 70 años atrás los dirigentes y en general la gente era mucho más activa, mucho más de encarar proyectos que hasta parecían imposibles, como decíamos la Buenos Aires-Caracas, las carreras? ¿Qué pasó? ¿Qué se perdió en el medio? Mira, la gente involucrada estaba muy en contacto con los actores. Es decir, había como una armonía, era parte de lo mismo. No era que ponían al corredor como un pasivo, que primero yo decido por acá y después vos venís y acatás. La sinergia llevaba a esas cosas. Entonces, por ahí vos tenías a un propio grupo de corredores proponiendo alternativas, proponiendo ideas raras, etcétera, y a todos tratando de encontrarle la vuelta. Porque lo que se hacía era buscar de qué manera lograr las cosas. Ahora parece que todo es como que necesita de un montón de sellos, un montón de cabezas y ¿sabés qué asusta en muchos casos? Vos entendés mucho más de esto que yo, pero a veces asusta pensar si se van a conseguir los sponsors, y la verdad es que cuando vos tenés un proyecto que es fuerte, te tocan el timbre. Es decir, yo no sé por qué le tienen miedo a veces
a esas locuras maravillosas que a nosotros, imagínate, estaríamos encantados. Vos decís, mira, te voy a decir una barbaridad que no puede quedar grabada, que es tantas calles vacías que hubo y tanta falta de actividad que hubo. Seguro que los muchachos nos hubieran dado un espectáculo fantástico, fantástico y que no y saludable, porque seguramente hubieran tenido todos los sistemas de control de salud, etcétera, porque son tipos que ya son muy precavidos, son locos, pero son locos que saben lo que están haciendo y Sí, lo sí, hacen sí. con total. Es decir, yo pienso en tantos nombres que podríamos mencionar desde Fangio hasta hoy, y que, qué cabeza tenían, ¿no? Y los Qué, desafíos, ¿no? Los desafíos, cómo qué- afrontaban. Dani, ¿y cómo fue aquella vez cuando se enteró don Loreto? Primero, cómo se conocieron los papás de Fangio. Y cuando se enteró don Loreto, yo viví en Balcarce, te cuento, 5 años, así que te imaginás qué historia de gente que ha estado vinculados a ellos, pero me gustaría saber, bueno, todo lo que sabés vos, Dani. No, pero eso es porque Loreto, en realidad, había venido el padre de Loreto, Fangio, a laburar a Buenos Aires, consiguió juntar unos mangos y trajo a la familia, entre ellos el chico Loreto, que se fueron a vivir a Balcarce, y él llegó el momento que dijo, no, ahora me tengo que ir esta creo que la contó Roberto Caroso, ¿no? El gran Roberto Caroso. Bueno, Decilo. ¿sí? Sí, de Bueno, Devoto. entonces, contame. No, no, de Devoto, vecino de mi padre, está a 2 cuadras, Roberto. Mirá vos. Bueno, la cuestión es que Loreto se quería ir a hacer la colimba a Italia. Y dijo, yo me quiero hacer la colimba y me quiero casar, porque ya estoy en edad y tenía 17 años, así que me voy a Italia. Y uno de los hermanos había ido al pueblo de Balcarce y había visto que la hija del herrero era interesante. Y le dijo a Loreto, mira, antes de irte a Italia, venite conmigo a Balcarce. Y se fueron a caballo, ellos estaban ahí en el campo, se fueron a caballo y tal cual, se enamoraron ahí nomás. Y entonces abandonó el proyecto de la colimba y la patria y todo eso, pero no el de casarse. Se casaron. Hay una historia muy simpática que es que en cierta oportunidad estaban comiendo, él iba a cambiar herradura medio seguido, y estaban almorzando en la casa y le tocó con el pie la pierna a la chica y era el padre, no se equivocó de pierna. O sea que el Bueno, Chueco tiene aquí que salir, digamos. claro, claro, ya era bravo. Bueno, la cuestión es que nació, por supuesto, Juan Manuel, entre tantos chicos, nació el 24 de junio, la fecha más emblemática del deporte en la Argentina, el deporte, la música, el dulce de leche, lo que quieras, pasó el 24 de junio, y 1911. Y bueno, ahí está, vos fíjate, 1911. ¿Cuándo salió campeón Fangio? 1951. Es decir, que empezó laburando en un taller mecánico. No les voy a contar a ustedes, que saben mucho más que yo de todo esto, pero digo, a veces los sueños tardan un poco, pero cuando uno labura, es campeón del mundo. Y entonces le mandó un telegrama, telégrafo al viejo, diciéndole, salí campeón, ¿qué quiere que le lleve? Y el viejo le pidió una bicicleta, una Bianchi. Y dijo, yo quiero una bicicleta Bianchi. Y con eso le cumplió el deseo al viejo. Ese tal Juan Manuel que eh, cuando mucho tiempo después de ganar todo, tenía que viajar a Brasil y le pidieron el número de registro de conducir y no tenía. Dijo, no tengo registro de conducir. No. El quíntuple campeón tuvo que sacar el registro porque no tenía registro para conducir. Y vos sabés que su papá, bueno, trabajaba, era frentista, trabajaba los frentes y con el fratacho, y vos sabés que le había quedado este dedo duro. Esto me lo contaron en Balcarce hijos de gente que trabajó con él. Se hizo cortar media falange porque con eso marcaba los frentes. O sea, el esfuerzo por el trabajo, ¿no? Y él mismo estaba trabajando mientras su hijo era campeón del mundo, ¿no? Seguía trabajando en los frentes de Balcarce, que tantos frentes de los que hay los hizo don Loreto, ¿no? Increíble. Vos sabías que, perdón, discúlpame, Daniel, interrumpí. No, decime.
No, Daniel, te quería comentar algo que para nosotros es de orgullo. Muchos pueblos del interior del país están identificados con corredores, por lo menos en lo nuestro. Es increíble el pincho de Lobería con el que recién hablamos, el toro de Carlos Casares, bueno, hablaba de Gastón Perkins, de Alberdi, o sea, cada uno, el gaucho de Bolívar. O sea, es increíble cómo el automovilismo ha reflejado y ha generado héroes en cada uno de esos pueblos, ¿no? Exacto, porque vos pensás que todo arranca, en muchos de los casos, con la llegada del automóvil a cada uno de esos pueblos, el desarrollo del automovilismo y la necesidad del mecánico, del que supiera un poco de la cosa. Recordemos que los primeros automóviles venían con el, voy a decirlo en francés, con el chauffeur, que era el que sabía la mecánica. Es decir, a mí se me rompía un auto y estaba en la lona. Entonces el chauffeur era el que te resolvía todo. Entonces, cuando empezó a multiplicarse, hacía falta gente que supiera el laburo en todo el país, el servicio mecánico que uno necesitaba para los del pueblo y para los que venían de otros lados. Y eso empezó a generar un alma fierrera que es muy difícil de encontrar en otras partes, porque justamente la conformación de nuestro territorio tiene esa particularidad, además, de que es una cantidad innumerable de pueblos distantes unos de otros, como micromundos que necesitan del mecánico. Y el mecánico que necesita del ayudante. Y los chicos que van y se entusiasman y empiezan a agarrar una llave inglesa, una vez tras la otra, y de repente ya están con la grasa encima. Y yo creo que vos debés saber mucho más que eso, más de eso que yo. Pero yo creo que muchos y arrancaron metiéndole un poco de mano a un motor, Sí, sí. sí, claro, claro, es así. Muchos eran mecánicos, ¿no? Ahora los chicos obviamente cambiaron, pero, o como te decía, Recife, la cuna de campeones, bueno. Te voy a contar algo, capaz que lo sepas. Vos sabés que, viste, las 500 millas de Rafaela es una de las carreras emblemáticas, se dejó de hacer. Se corría antiguamente en un circuito, yo lo tengo por acá anotado, de 87 kilómetros. No, a ver, 8 kilómetros 700 metros. Era el antiguo circuito que era un circuito rural. En el año 50 trajeron los Talbot de Fórmula 1 y Juan Manuel Fangio corrió y ganó esa carrera. Y se suspendió 2 veces y estaba previsto que fuera Perón con un tren para poder ver la carrera en el año 50. Después la carrera se suspende por la lluvia. Se termina corriendo un 24 de diciembre del año 50. Y gana Fangio, la vuelta a la Tierra era 208 de promedio, ¿no? Pero para lo que eran los gringos, digamos, ahí, lo que era esa zona de Rafaela, los autos, los de Fórmula y las 500 millas, casi arrancaron en paralelo con lo que fueron las 500 millas de Indianápolis. Mirá vos. Claro, pero digamos, con otra cosa, con otro sabor, Sí. porque los quiero ver a los de Indianápolis en esta tierra, ¿eh? Los quiero ver haciendo estas competencias. Nosotros tenemos además, puedes decir muy bien, el turismo carretera es la competencia homologada o competencia mundial más antigua de todas las carreras que existen, ¿no? De todo el tipo de competencias que existen. Eh, es tan nuestra, es tan nuestra, que es uno de los orgullos argentinos. ¿Y quién no quiso alguna vez pasar por ese espacio, ¿no? Con el público ahí casi que te muerden por esos caminos levantando tierra? Bueno, es muy emocionante. Yo creo que, por ejemplo, el pase al rally a la Argentina le dio a todos los competidores, yo desconozco un poco por los reportajes, ustedes sabrán, les debe haber dado un gusto muy enorme a los competidores de poder revisar esta tierra, porque otra vez repasando los grandes premios nacionales, son terrenos tan disímiles, competencias por lugares tan diferentes, cuando vas por la Mesopotamia, que cuando vas por Cuyo, que cuando vas por la Patagonia. Son tan distintos que debe ser emocionante ir a poder cubrir en una misma competencia tanta cosa variada.
Está el compromiso, Daniel, cuando quieras hacer una carrera de TC, cuando volvamos a la normalidad. Tenés el teléfono y va a ser un gusto poder invitarte a una carrera que nos acompañes y bueno, y vea lo que es todo eso. Vos sabés que cuando Muchas llegó el gracias. Dakar, te voy a contar una anécdota, en el 2009, el Dakar, bueno, llegó como, digamos, que ante la suspensión en África por los posibles atentados, y nos encontramos con un fenómeno social único. Yo le decía a Maravilla Martín los otros días en una charla que en los últimos 10 años hubo dos fenómenos sociales deportivos para mí. Uno fue el Dakar y el otro fue lo que pasó con él, que de la nada, de repente, terminó siendo un ídolo increíble, ¿no? Pero bueno, el Dakar despertó en todo el país y multitudes, desde el millón de personas que hubo en el obelisco en la primera largada en el 2009 y miles de personas en la ruta. Y recuerdo que sacamos a Piro Bordón, a quien fue gobernador, bueno, embajador argentino, y muy fierrero, le decíamos qué pensaba. Y él decía que había un gen dormido en los argentinos, que había pasado de abuelo a hijos, a padres y padres a hijos, contando lo que eran aquellas carreras de ruta, y que ese gen despertó naturalmente cuando llegó el Dakar. Por eso había esas multitudes de jóvenes, de mujeres, de todas las generaciones. Fue un fenómeno increíble, ¿no? Y bueno, forma parte de ese, tal vez sea parte de nuestro gen como argentinos, ¿no? Bueno, pero si tenemos en cuenta que el fútbol, como pasión, como deporte popular, fue recién a partir del 22, del 23, te diría un poquito, tal vez un poco más, 24, 25. Antes no es que no se competía, pero era, era muy cerrado, era un grupo. En cambio, el automovilismo ya tenía, no quiero dejar afuera el ciclismo, el motociclismo, el automovilismo, tenían mucho fervor, mucha pasión. Bueno, entonces estoy totalmente de acuerdo en que todos tenemos ahí ese costadito, costadito fierrero, es inevitable. Y más quiero, y más supongo todavía, retomando lo que vos habías dicho, en cada pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, eh, eso está, forma parte de la vida, desde el karting hasta no sé dónde. ¿Eh? ¿Cuántos nombres le podés dar? ¿Cuántos nombres podés? Imagínate que estuvieras en Feliz Domingo y tengas que decir glorias del automovilismo argentino. Y te tienen que dar, entero te tienen que dar. Dani, se está por cortar, nos queda un minuto, quiero despedirte como corresponde. Se nos pasó volando la hora, un montón de temas más para charlar. Bueno, ya vamos a tener algún otro momento. Mil gracias. Para nosotros es un honor tenerte aquí en este espacio de campeones, así que si Dios quiere y está hecho ya la invitación para alguna carrera, bueno, y estamos en contacto, Daniel. Mil gracias por brindarnos tus conocimientos. Muchas gracias, Lonchi. Un gran abrazo, un placer enorme. Me voy emocionado con nuestras competencias. Gracias.